¿Está bien? Bueno, dense cuenta, aquí dice arrancadores manuales. Ese es el tema. La unidad es control de motores, pero yo le llamo control de motores, arrancadores manuales. ¿Sale? Bueno, voy a salir mientras de la presentación porque les voy a pasar asistencia. Bautista Castellano Jesús. Presente. Bien. Cupido García Francisco. Presente. Bien. De la Cruz García Pedro. Presente, maestro. Presente. Bien. García Arias Juan. García Arias Juan. García Arias Juan. Presente, profe. Ok. Profe, presente. Arias Juan. Presente, profe. ¿Me escucha? Sí. Guzmán Hernández Dulce. Presente. Bien. Presente, maestro. Bien, bien. Hernández Landero Pablo. Bien. Hernández Miranda Miguel. Jiménez Aquino Daniela. Presente, profe. Bien. López Yedra Anet. Presente. Bien. Márquez Cruz José. Messi Talandero Felipe. Presente, profe. Bien. Morales Castañeda María Fernanda. Presente, profe. Gracias. Sí, bien. Ocaña López Anaí. Osorio Gavata Pedro. Pérez Osorio Linda. Presente, profe. Bien. Ramón Sapo Carlos. Presente, profesor. Bien. Silván Méndez Oscar. Presente, profe. Bien. Vázquez Pérez Diego. Bien. Vázquez Pérez Yarisma. Presente. Bien. Centeno Pérez Graciela. Presente. Bien. Ok, ya.
Ok, ahora sí, voy a compartir la diapositiva. Los objetivos es estudiar y describir la operación de los arrancadores manuales de motores. Bautista. Bautista. Castellanos. No está Bautista. Presente, profe, que me da por la llamada, no sé por qué. A ver, lee la diapositiva, por favor. No me aparece diapositiva, profe. Ya dejó de compartir, profe. Se dejó de compartir. Sí. A ver ahí. Ahora sí ya se ve. Ahora sí se ve. Habla fuerte. Ok. Ahora sí. Los arrancadores de motores cuentan con interruptores y dispositivos de protección contra sobrecargas. Pueden ser operados manualmente o a distancia por medio de un contactor magnético comandado por un circuito de control. Dependiendo de la aplicación, es posible aplicar al motor de una tensión plena o reducida. Bueno, gracias. Cupido García. Sí, profe. Por favor, apóyanos ahí con la lectura. Lo que dice, los arrancadores tripolares se utilizan con los motores conectados a un sistema trifásico. En estos arrancadores, el número de polos se refiere a la cantidad de contactos de potencia y no incluye los contactos de circuito de control. Bueno, en este tipo de dispositivos, la parte del contactor o el arrancador trae un contactor, pero ese contactor tiene 3 contactos, ¿sí? Los contactos principales por donde va a pasar la corriente a plena carga del motor, ahí le va a llegar la corriente al motor a través de esos contactos. Pero esos contactos se utilizan para el circuito de potencia, así le llamamos. Y aparte, acuérdense, hay un circuito de control que puede usar, por ejemplo, los contactos principales del contactor pueden estar conectados a 220 y el circuito de control puede estar conectado a 24 volts. Entonces, esos contactos auxiliares o que tiene además ¿cómo se llama? El arrancador, ¿sí? Los usamos, se llaman contactos auxiliares y los usamos para el circuito de control. Por eso puede tener 4, 5 contactos, pero 3 de ellos son principales y vienen bien definidos porque cuando ustedes ven tienen la pieza esa en la mano, ese dispositivo en la mano, ustedes van a ver que en la parte de arriba dice L1, L2 y L3.
y en la parte de abajo dice T1, T2 y T3. En la entrada es L1, L2 y L3. Le salen T1, T2 y T3. Esos son la entrada y salida de cada uno de esos tres contactores. Por ejemplo, contactos. Contacto 1 está a la izquierda, es L1 en la entrada y en la salida es T1. Cuando el contacto se activa, se cierra ese contacto y pasa energía de L1 a T1. Y obviamente que a T1 está conectado el motor, ¿sí? Y lo mismo pasa con L2 y L3, o sea, se cierran al mismo tiempo los tres contactos. A 220, por ejemplo, a 440, a 110, y muchas veces, la mayoría de las veces en la industria, el circuito de control maneja 24 volts. ¿Sí? Entonces tiene dos contactos aparte auxiliares y no dicen L1, L2 ni L3. ¿Ok? Bueno. En este ejercicio se presentarán dos configuraciones de base de los arrancadores manuales de motores, es decir, el arrancador directo y el arrancador inversor. Los arrancadores magnéticos de motores se verán en la unidad 3 y los de arranque a tensión reducida en la unidad 5 de este manual. Los arrancadores directos representan los dispositivos más simples para poner en marcha un motor. Este tipo de arrancadores cuenta con un contactor manual y un dispositivo de protección contra sobrecargas. Chequen bien que dice que cuenta con un contactor manual y un dispositivo de protección contra sobrecargas. Chequen eso porque es lo que define prácticamente a un arrancador. Si no lleva el dispositivo de protección de sobrecargas, pues ya no se considera un arrancador. La figura 1.9 muestra el arrancador manual, modelo 3126, que se puede utilizar para poner en marcha motores monofásicos o trifásicos. Acuérdense, este modelo es de este módulo de entrenamiento que está ahí en la universidad. Ustedes no van a encontrar esta marca así como ese Lagball, no lo van a encontrar ahí en la industria, en el comercio. Se van a encontrar otras marcas, ¿no? Square D, Siemens, Allen Bradley, o sea, Federal Pacific, diferentes marcas. Pero no esa Lagball, ¿no? Que es una compañía que nada más se dedica a hacer módulos de entrenamiento. Este módulo, bueno, dice que puedes activar motores monofásicos o trifásicos. Es cierto, porque, por ejemplo, si tienes un motor monofásico, tienes línea y neutro, una línea y el neutro, la línea 1 la conectas, la fase la conectas a la línea 1 y el neutro a la línea 2. Aunque los tres contactos van a cerrar al mismo tiempo, tú nada más estás utilizando dos, ¿sí? El de la izquierda y el de en medio, como contactos principales. Eso implica que nada más usas dos, pero como el otro contacto se activa, pero no conduce corriente, no le produce voltaje porque está aislado uno de otro. Cada contacto está aislado eléctricamente uno del otro. No tienen ninguna comunicación, aunque están en el mismo dispositivo. Si no, habría un cortocircuito, ¿no? Ahora, si tú quieres conectar un motor a 220, pues también usas los dos contactos, el de la izquierda y el de medio. Ya tienes ahí 110 en cada línea. Lo conectas a 220. Ahora, ¿quieres conectarlo trifásico? Pues bueno, conectas los tres contactos. Línea 1, línea 2 y línea 3. Si es a 220, nada más colocas línea 1 y línea 2. Si es monofásico, agarras línea 1 y línea 2. Nada más que en la línea 2 va el neutro. O sea, ese no lleva voltaje. Nada más como comentario, acuérdense que cuando tienen un circuito con neutro, es el retorno. Ese es el que más corriente lleva, ¿eh? Si tienes un sistema
en tu casa con a 220, ¿sí? O trifásico. Normalmente a 220 el neutro es el que lleva más corriente cuando está activado todo el circuito. ¿Se entendió? Este módulo cuenta con un contactor manual, una protección ajustable contra sobrecarga más un interruptor, más un disyuntor. Este es un arrancador de tipo directo porque al motor se le aplica totalmente la tensión plena que lleva que suministra el sistema. Los arrancadores inversores están diseñados para invertir el sentido de giro de los motores, intercambiando dos de las líneas que alimentan el motor. Los interruptores de leva se pueden utilizar para este fin con la adición de la protección contra sobrecargas. Es decir, este interruptor de levas que muestran ellos no trae un dispositivo de protección contra sobrecargas. Por lo tanto, ese interruptor de levas no se puede considerar un arrancador. Mas, sin embargo, si nosotros utilizamos ese interruptor de levas y lo combinamos con una protección contra sobrecargas, ¿sí? Tendríamos ya ahí un arreglo al que le podríamos llamar arrancador. Y le llamaríamos arrancador inversor porque ¿cómo le llamamos? Este interruptor de leva es un conmutador, le permite cambiar internamente dentro de el dispositivo interruptor de leva, cambiar línea 1 con línea 2, línea 2 con línea 1. O sea, ahí tú puedes cambiarlo sin tener que desconectar el motor. Acuérdense cuando vimos motores y veíamos dos sentidos de giro, había que desconectar el motor y luego cambiar las líneas, ¿no? Había que desconectarlo, volverlo a conectar y volver a encintar las terminales para que no haga cortocircuito, etc. Aquí ya no, aquí nada más lo único que hace es que conectas el motor de tal manera que te pide el arrancador, el interruptor de levas, y ya sin que tú cambies las conexiones internas del motor, esas conexiones, ese cambio de conexiones se da dentro del interruptor. Por eso es un dispositivo que nos sirve para cambiar el giro del motor. Con ese arrancador puedes trabajar con el motor con giro a derecha o con giro a izquierda. O sea, depende pues de qué es lo que estés haciendo. Bueno, en el caso utiliza la perilla del control de un interruptor de levas. Cuando lo utilizas es posible conmutar directamente las líneas de potencia para 2 o 3 modos de operación. La figura 1.10 muestra el módulo conmutador de levas modelo 3140. Vean las diapositivas ahorita del módulo. Este es el que llamamos arrancador manual, ¿sí? De arrancador directo. Dense cuenta que tiene aquí una perilla. Ahí alcanzan a ver. Tienen una perilla en medio. En la parte de ahí donde está en esa posición que está en 0. Si giran hacia la derecha, como a la 1 de la tarde, aquí, si ven el puntero, ¿va? Ahí donde está el puntero, ahí es el 1, aquí es 0 y aquí 1. Este contactor, aquí se ven sus 3 cables de alimentación, miren, aquí están, y acá está la salida. Nosotros esto está internamente así, nosotros vamos a conectar, ¿sí? L1, nosotros con un cable amarillo, a lo mejor lo traemos del secundario del transformador, la línea 1, y la conectamos aquí. ¿Sí?
pero por dentro ya se conecta desde aquí hasta acá. Bueno, tenemos la línea 2 y la línea 3. Tenemos T1, T2 y T3. T1 es este, T2 es este de aquí y T3 el azul. Acá se ve a la derecha el esquema. Tenemos la llegada, las líneas 1, 2 y 3 y tenemos lo que es la perilla. En este caso, se dan cuenta, las tres líneas tienen un contacto que al mover la perilla se cierran al mismo instante. Esto que parece signo de interrogación invertidos son es la protección contra sobrecarga. Ese es el símbolo. Ahora, todo este conjunto se llama MS, Manual Starter, o sea, arrancador manual. Aquí ven que lleva su conexión de tierra. Sí. Esta marca Blackball nada más es la compañía que suministra los equipos, ¿no? Y el arrancador, el conmutador de levas o interruptor de levas es este. Sí, también tiene una perilla. La diferencia es que este tiene un punto medio donde cuando está en stock, en el punto medio, está desconectado totalmente. Pero si tú giras hacia la izquierda, la perilla hacia este lado, le vas a dar, si giras hacia la izquierda, el motor va a correr hacia adelante, a derecha. ¿Sí? Y si giras la perilla hacia la derecha, ahí vas a ver que dice reversa. Entonces va a girar en sentido contrario, es decir, hacia la izquierda. Ahora, la línea 1 la vas a conectar aquí arriba en el rojo, la línea 2 en el negro y la línea 3 en el azul. Lo que va al motor es T1, T2 y T3. Aquí se ve. ¿Sí? Tiene su conexión de tierra. Acá en el esquema se ve cómo llega la línea 1, línea 2 y línea 3 acá arriba. Y sale acá abajo T1, T2 y T3. Internamente, este dispositivo tiene 10 puntos de conexión o 10 terminales. Dense cuenta que el punto de conexión 1 y el 5 comparten la línea 1. ¿Sí lo ven? Aquí llega línea 1. Aquí está el punto de conexión 1, el punto de conexión 5. El 2, el 4 y el 6, el 8 y el 10 pertenecen a los puntos de conexión de abajo. 1, 3, 5, 7 y 9 pertenecen a los puntos de conexión de arriba, los contactos de arriba. Entonces el contacto 1 y el contacto 5 están unidos, aquí se ve, ¿sí? A la línea de entrada 1. Si observan, el contacto 3 y el contacto 7 están unidos a la línea 2. Cuando le llega energía en la línea 2, se tiene disponibilidad tanto el contacto 3 como el contacto 7. Y en la línea 3 nada más le llega al contacto 9. En la parte de abajo, la salida T1, aquí donde tengo el puntero del mouse, se ve que el contacto 2 y el contacto 4 pertenecen a la misma salida T1. Y el contacto 6 y el contacto 8 pertenecen a la salida T2. Y el contacto 10 pues va directo, es la salida T3 que va hacia el motor. ¿Cómo se conecta? Ya lo vamos a ir haciendo en los ejercicios. En la primera parte de este ejercicio se va a examinar el arrancador manual y se van a dar cuenta que este dispositivo cuenta con los contactos de potencia y la protección contra sobrecargas necesarios
para clasificarlo como un arrancador de motor. Luego se probará el arrancador manual con botones pulsadores y las luces indicadoras para verificar que este dispositivo no invierte las líneas de potencia, por lo que se trata solamente de un arrancador directo. En la segunda parte se examinará el conmutador de levas para descubrir que este no incluye un relé de sobrecarga. Por lo tanto, no es posible considerarlo como un arrancador de motor. Luego se conectará el conmutador de levas con los botones pulsadores y las luces indicadoras. Y se comprobará que es posible invertir dos líneas de potencia para conmutar entre los modos directo e inverso. Se observará que el conmutador de levas puede formar parte de un arrancador inversor. ¿De qué manera? Pues cuando le añades los elementos de protección de sobrecarga. Bueno, esa todavía no. Bueno, dice, hay que tener cuidado con los voltajes, ¿no? Cuando estén conectando, no esté energizado el circuito. Por eso a veces se usa el bloqueo. Realice los procedimientos para el montaje de la base y de bloqueo etiquetado. Bueno, eso ya está prácticamente ahí en el módulo, no sé. Ok. Examine el módulo arrancador manual. ¿Cuál es la gama de sobrecarga del arrancador manual? Dice que está indicada en la placa frontal del módulo. Ahí ustedes agarran, leen, toman la lectura y ya lo anotan, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de la perilla negra del arrancador manual? Bueno, esta es la perilla negra. Hay que investigarlo. Pues es obvio cuál es su función, ¿no? ¿Cuál es la utilidad del potenciómetro amarillo del arrancador manual? ¿Es apropiado llamar a este dispositivo arrancador de motor? Explique por qué. Bueno, pues sí, porque a final de cuentas trae sus contactos, aparte de sus contactos principales, lo que sería el contacto, y trae aparte la parte de protección contra sobrecarga. Según esto, esta combinación es la que permite llamarle o no arrancador a un dispositivo. Ahora, dice, conecta el circuito mostrado en la figura. Ahí se ve. Captura en pantalla. Pero ¿cómo sabemos cómo vamos a conectar esto? ¿De dónde sacamos que va así? ¿Cómo sabemos que así está, que así deben de ir los cables? Bueno, tenemos nuestra guía es el plano. Ahí está. Tenemos nuestro módulo de bloqueo donde está el interruptor principal aquí a la izquierda. Nada más estamos utilizando la línea 1 y la línea 2. Y de ahí nos conectamos ¿a dónde? Al primario del transformador. Del secundario del transformador agarramos la línea de conexión inferior y de ahí conectamos 3 botones, el botón A, el botón B y el botón C. Cada uno de esos botones me va a controlar una lámpara L, una lámpara BL y una lámpara CL. O sea, la lámpara A, la lámpara B y la lámpara C. El contacto A, el contacto B y el contacto C. Y entre la estación de botones, entre los botones y las lámparas está el arrancador manual. Piense bien cómo se conecta.
La salida de L1 y L2 del interruptor principal o de bloqueo, la L1 va hacia el punto superior del punto de conexión del primario del transformador, y la línea 2 va hacia el punto inferior de conexión del primario del transformador. Vamos a ver cómo está eso. Aquí tienes tu interruptor de bloqueo. La línea superior de la L1, ¿sí?, va hacia un cable amarillo hasta el punto superior de la entrada al primario del transformador. Y la línea 2 va hacia el inferior del primario del transformador, tal y como está aquí. La línea 1 va hacia la parte superior y la línea 2 va hacia la parte inferior. La línea en la salida del transformador tenemos dos puntos de conexión, uno superior y uno inferior en el módulo. En el inferior se va a conectar primero al botón A, sí, al punto de conexión 3 del botón A. Este botón, acuérdense, está normalmente abierto. El botón B está normalmente abierto, el botón C está normalmente abierto. Es decir, aunque yo cierre acá el interruptor de bloqueo, lo conecte, lo active, le va a llegar voltaje al primario y al secundario, pero va a llegar voltaje hasta el punto 3 de cada uno de los botones, pero no va a pasar corriente hacia el punto 4. ¿Por qué? Porque está abierto el circuito ahí. No sé si fue aquí que salieron con esa duda de que qué cosa es normalmente cerrado y normalmente abierto, porque confunden con neumática. En neumática, cuando tú dices que está normalmente cerrado, es que está pasando aire. O es al revés. Lo correcto es cuando dices tú normalmente cerrado, es que no está pasando aire. Y cuando dices está normalmente abierto en neumática, es que está pasando aire. En neumática decimos, tenemos una válvula 3.2 normalmente cerrada. ¿Qué quiere decir ahí? Que no está pasando aire. Si decimos es una válvula normalmente abierta, quiere decir que en su estado normal la válvula está permitiendo el paso de aire. Es decir, si está abierto es que pasa aire. Si está cerrado es que no pasa aire. En cambio, acá es diferente. Acá si está abierto no pasa corriente, solamente si está cerrado. Por eso hay esa confusión a veces. Bueno, vamos a ver cómo va esa conexión hasta acá. Del punto superior, ya lo vimos, va hacia aquí, al primario, y este inferior va hacia primario también. Ahora, el punto de conexión del secundario, que son estos dos que están aquí, el inferior va hacia el botón A, ¿sí?, hacia el punto 3. Y del punto 3 del botón verde se hace un puente hacia el punto 3 del botón rojo. Y como nada más tenemos dos botones por cada botonera, tenemos que conseguir otra botonera para que tengamos los tres que necesitamos. Los tres botones. Entonces agarro el botón verde de otra segunda botonera y también tiro un puente, ¿no?, hacia el punto 3. De esta manera yo ya tengo conectado todos los puntos 3 del botón A, del botón B y del botón C. ¿A quién? Al punto de conexión inferior del secundario del transformador. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Hay alguien más ahí, además de Dulce? Sí, yo también. ¿Será que están durmiendo? No, maestro. Ya me están contagiando. Bueno, ahora fíjense bien cómo del punto 4 de conexión, la salida de cada uno de los botones va hacia la línea 1 ¿de quién? Del arrancador.
El del botón B, la salida va hacia la línea 2, hacia la entrada del arrancador, y la línea la salida del botón C va hacia la línea 3 del arrancador. Acuérdense, en este tipo de arrancadores, exactamente así como está, ya ustedes vieron que la línea 1, la línea 2 y la línea 3 están arriba. Son los puntos de conexión que están arriba, en la parte frontal del arrancador, y las salidas están, la T1, T2 y T3 están en la parte inferior. ¿Sí? Dentro del arrancador están los contactos y los elementos de protección contra sobrecarga no están a simple vista. Todo está internamente encapsulado y aislados eléctricamente. Bueno, vamos a ver cómo se conecta de la salida de los botones hacia la entrada del arrancador. Aquí está. Del punto 4 de conexión del botón A, la salida del botón A va hacia la línea 1, ¿sí?, del arrancador. El punto 4 de conexión, la salida del botón de la fase B, del botón B, perdón, va hacia la línea 2. Y la salida del botón C, el botón C, el punto 4 de conexión va hacia la línea 3. Ahí está. Vamos paso a paso armando. Luego, ¿qué dice el circuito? La salida del arrancador T1, T2 y T3, esos tres puntos van hacia el punto de conexión 1 de la lámpara A. El T2 va hacia el punto de conexión 1 de la lámpara B, y el T3 va hacia el punto de conexión 1 de la lámpara C. Recuerden la salida, aquí está la salida, estos tres de abajo son la salida. El T1 va hacia el punto de conexión 1 de la lámpara A, o sea, la verde, la lámpara A. El T2 va hacia el punto de conexión 1 de la lámpara B. Y el T3 va hacia el punto de conexión 1 de la lámpara C. Y luego, pues observen que todos los puntos de conexión 2, las salidas de las lámparas, se unen en un punto común y se lleva mediante un cable hasta el otro punto de conexión superior del secundario del transformador. Entonces, fíjense cómo la salida de la lámpara A haga un puentecito hacia el punto de conexión 2 de la lámpara B, y de ahí a otro puente hacia el punto de conexión 2 de la lámpara C, y de ese punto de conexión me voy con un cable hasta ¿dónde? Hasta el punto superior de conexión del transformador, del secundario del transformador. Y ahí ya tengo cerrado mi circuito, ya está armado mi circuito. No hay más que buscar. Ok. Luego dice, coloque la perilla del arrancador manual. Realiza el procedimiento de energizado. Coloque la perilla en la posición 1. Encuentre qué luz indicadora se enciende cuando presiona los botones pulsadores A, B y C. ¿Cuál creen que se prendería ahí? Si presiono A, presiono B y presiono C, y ya tengo cerrado los contactos, la perilla del arrancador manual ya la activé, la puse en 1. Ahora voy a presionar los botones A, B y C. ¿Cuál lámpara se prende si presiono A, si presiono B y si presiono C? Esa es la pregunta.
¿Cuál sería? Graciela, por favor, ¿cuál sería? Si presiono el botón A, ¿qué lámpara se prendería? El verde, ¿no? Si hay dos verdes. ¿Cuál sería? Los dos verdes y el rojo. No. Dense cuenta que esto que está aquí es un diagrama de escalera. ¿Sí? Si se dan cuenta, el botón A, sale una rama ahí por el botón A del circuito, sale una rama, una línea, hasta la lámpara verde, la lámpara A. Toda esa línea es una rama del circuito. Y luego abajo, en el botón B, hay otra línea. ¿Sí? Se llama la segunda línea del circuito de control. Y en el botón C hay otra línea del circuito, otra rama paralela aquí. ¿Sí? La línea A está aquí. Esta rama A, la rama B y la rama C están en paralelo. Dense cuenta que este botón A me controla todo lo que está en la rama y arriba. La rama A. El botón B me controla todo lo que está en esa rama. De que el botón B esté activado depende que se active lo demás de esa rama. El botón C controla todo lo que está en esa rama. ¿Sí? Ahora, si yo presiono el botón A, ¿qué lámpara se va a prender? La A. Ándale, la lámpara, la AL, lámpara A. Y si yo presiono el botón B, se va a prender solamente la lámpara B. B. Si yo presiono el botón C, se va a prender solamente la lámpara C. Acuérdense, como son botones que deben indicar que el motor está prendido, todos deben ser de color verde. Pero como nada más tenemos dos estaciones de botones y nada más tenemos dos verdes y dos rojos, pues agarramos dos verdes y el otro lo agarramos rojo. Pero pues los tres botones deberían de ser de color verde. Porque están hablando de que estamos activando al motor. Van a decir, pues aquí no hay ningún motor conectado. Bueno, pero ya van a ver cómo se conecta, está sencillo. Entonces, se dan cuenta que estoy agarrando el transformador nada más para el circuito de control ahorita. Esto que está aquí es el circuito de control. Ahora, estas ramas que están en paralelo, si están una primero, luego otra abajo y otra así, como si fuera una escalera, o se le llama diagrama de escalera. Si lo ven, ¿no? Como peldaños, 1, 2, 3, así los puedan haber, ¿no? Continúan hacia abajo. Ese es un diagrama de escalera. Bueno, vamos a dejarla aquí, nos vemos en 10 minutos. Ok, profe. Ok, maestro. Pueden salir mientras.
¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, estas son las prácticas que deberían de estar haciendo allá en el módulo, ¿eh? Así que pónganle mucha atención porque me van a contestar esas preguntas que vienen ahí y tienen que seguir la lógica. Aquí es nada más de que sigan la lógica del armado del circuito. Pero les traigo una dinámica diferente para las rúbricas. Mañana les van a llegar las rúbricas o las listas de cotejo, como quieran llamarle, pero ya no la van a entregar así como las han estado entregando. Va a haber una nueva forma, pero ya mañana les digo cómo. Ok, Bueno, profe. por eso es importante que entiendan esto. Si no lo entienden, no se queden con las dudas, porque bueno, ya esto lo habíamos visto, ¿no? Que todo esto, qué pasaba con los botones que controlaban. ¿De qué tipo de arrancador se trata? Pues se trata de un arrancador tipo directo. Luego se realiza el procedimiento de bloqueo etiquetado. Examine, ahora vamos a trabajar con el circuito, con el conmutador de levas. Examine el circuito conmutador de levas. ¿Este módulo permite la conmutación conectado o desconectado? Sí. No, ¿cuál es la respuesta correcta? Luego dice, ¿cuáles son los modos de operación de este módulo? Bueno, ya lo platicamos hace rato. ¿El conmutador de levas cuenta con un relé de sobrecarga incorporado? Pues no. Este es el diagrama. Si se dan cuenta, ahí tienen el diagrama. Ahí que les pide, bueno, van a hacer lo mismo, siguen el mismo procedimiento, conectan los 3 botones ABC, pero nada más que en la salida de los botones van a tener ustedes ahí conectados ya, no el arrancador manual, sino el conmutador de levas, ¿sí? Y ahí se ve cómo se conecta. Y de la salida del conmutador de levas van hacia las lámparas, es el mismo procedimiento, y de ahí, de la salida de las lámparas, se unen los puentes y va otra vez hacia el punto superior de conexión del secundario del transformador. O sea, es lo mismo que el circuito anterior, nada más que lo único que cambia es que en lugar del arrancador manual va el conmutador de levas. Si ustedes observan la figura del conmutador de levas, que es exactamente este aquí donde está, no, este es el transformador. El conmutador de levas está aquí, después de la estación de botones, aquí está. Los puntos de arriba de conexión, ¿sí? Es la entrada, son las L's y las T's, son los puntos de conexión inferior. Tienen una perilla de stop, ¿sí? Forward hacia la izquierda e inverso hacia la derecha. Eso es todo. La conexión es la misma. Si le quieren tomar captura,
Ahí está, captura en pantalla. Ya capturaron pantalla. Sí, profe. Ahora capturen esta otra. ¿Sí? Listo, maestro. Ok, ya les expliqué cómo se conecta. ¿Es apropiado llamar a este dispositivo arrancador de motor? No. ¿Por qué? Bueno, explique. Conecte el circuito mostrado en la figura 1.12. ¿Qué circuito es este? Figura 1.12. Pues es este, ¿no? Sí. Realice el procedimiento de energizado. Que suba la palanca, pues encuentre que los indicadores se encienden cuando se presionan los botones pulsadores. Llenas la tabla esta, ¿sí? Presionas el botón pulsador AL, ¿qué luces se prende? Si lo activas a la derecha o si lo activas hacia la izquierda o si el botón está en stop. ¿Qué pasa? La perilla, perdón. Presionas el botón A, el botón B y el botón C. Si la posición del conmutador está directa, se va a prender la lámpara A, la lámpara B, la lámpara C. Si está en stop, se va a prender o no. O si está en inversa, se va a prender la lámpara A, la lámpara B y la lámpara C. Así para cada botón. Es obvio que si tú presionas el botón pulsador y lo tienes hacia la derecha, directa, forward, hacia adelante, directa, se van a prender las tres lámparas, ¿no? La lámpara A. Si presionas el botón A, se va a prender la lámpara A, nada más. Si presionas el botón B, se va a prender la lámpara B. Si presionas el botón C, se prende la lámpara C. Siempre y cuando tengas hacia la directa, ¿no? Si lo pones en stop, no se va a prender ninguna lámpara. Si lo pones en reversa, en inversa, nada más se va a prender la lámpara A si presionas el botón A. Si presionas el botón B y está en inversa la perilla, se va a prender la lámpara B y así. Es decir, tanto directo o inverso, las lámparas se prenden. Solamente en stop es que no se prenden. Bueno, es lo que decíamos ahí, ¿no? Ahora, comparado al modo directo, ¿qué líneas fueron conmutadas en el modo inverso? Bueno, pues te tienes que ir al diagrama. ¿Sí? Tienes que ir al directo, te tienes que ir al diagrama. Aquí está el conmutador. En directo, ¿qué contactos se unen? 1, 2, 7, 8, 9 y 10. Y cambian, si lo pones en inversa, cambia hacia 3 y 4, 5, 6, nada más. El 9 y el 10 siempre quedan igual. ¿Sí? Ahí ya que ustedes contestan lo que consideren. Era esta, ¿no? ¿Qué tipo de arrancador se puede construir con el conmutador de leva? Si un relé de sobrecarga, pues un arrancador de tipo inversor. Apague la fuente. Los contactores y los dispositivos de protección contra sobrecarga son los elementos esenciales para los arrancadores de motores. Los arrancadores directos representan el dispositivo más simple para poner en marcha un motor. ¿Sí? Permiten el control de arranque y paro de los motores pequeños, menores de 1 caballo. El módulo arrancador manual es un ejemplo de un arrancador directo.
Los inversores invierten el sentido de giro del motor intercambiando dos de las líneas de alimentación del mismo. Ya vimos cómo se conmuta internamente las terminales interiores del conmutador de leva. El módulo de conmutador de levas con la adición de un relé de sobrecarga se puede utilizar para este fin, es decir, para utilizarlo como un arrancador inversor, pero siempre y cuando vaya con la ayuda del lado, vaya auxiliado por una protección de sobrecarga. ¿Cuáles son los elementos básicos de un arrancador de motor? Pues el inciso A, ¿no? ¿A qué se refiere el término directo cuando se habla de arrancadores de motores? Ahí tienen, inciso A, el motor se controla a través de una red de computadoras. El inciso B, al motor se le aplica tensión reducida. Se utiliza una conexión en triángulo. Inciso D, al motor se le aplica directamente la tensión plena. ¿A qué se refiere el término tripolar cuando se habla de arrancadores de motores? Número de contactos auxiliares, número de bobinas, número de contactos de control, número de contactos de potencia. La respuesta es D, número de contactos de potencia. ¿Cómo hace un arrancador inversor para invertir el sentido de rotación de un motor trifásico? Invierte la polaridad de la fase, intercambia dos de las fases del motor, abre uno de los tres contactos, agrega resistores. Bueno, ahí responden ustedes. ¿Qué controlador se puede utilizar para invertir directamente las líneas de potencia del motor? El interruptor de leva, ¿no? Bueno. Estamos hablando de que prácticamente hoy hicieron la conexión de dos circuitos, ¿sí? El del arrancador manual directo y el del arrancador inversor. Es importante que repasen esos circuitos, que los vayan analizando ahí con su lápiz. Pasan para acá la corriente, de aquí para allá, qué conecto primero, cómo se conecta, el paso a paso como se los expliqué. Repasen eso. Por hoy sería todo, jóvenes. Dediquen el resto de la hora a repasar.